Jesús, en vos confío, Sagrado Corazón de María. sé la salvación del alma mía. Nos encontramos en la segunda semana de Pascua de Resurrección. Hoy misa votiva por cualquier necesidad y también celebramos la memoria de San Jorge mártir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Me acercaré al altar de Dios. Al Dios de mi alegría y de mi juventud. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de esta gente malvada, de esos inicuos traidores. Pues eres tú, oh Dios, mi refugio. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué he de andar en luto bajo la opresión del enemigo? Manda tu luz y tu verdad. Ellas me guiarán y me acompañarán a tu monte santo, a tus tabernáculos. Y me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi juventud. Te cantaré a la cítara, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, que aún le alabaré. Él es la alegría de mi rostro, Él es mi Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me acercaré al altar de Dios. Al Dios de mi alegría y de mi juventud, Nuestro auxilio está en el Señor. que hizo los cielos y la tierra. Clamor de Onipotente, Beata Maria Semper Virgini, Beato Micael y Arcangelo, Beato Giovanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro e Paulo, Omnibus Sanctis y Voi Fratres, cuya peccavi in insuditazione verbeo toperi, mea culpa, mea massima culpa, e Deo precor Beata Maria Semper Virgini, Beato Micael Arcangelum, Beato Giovanni Battista, Sanctus Apostolus Petro e Paulo, onde Sanctus y Fratres orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de ti y perdonados tus pecados te lleve a la vida eterna. Amén. Yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que te cree gravemente con el pensamiento, palabra y obra. Por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por tanto, ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que roguéis por mí a Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de vosotros y perdonado nuestros pecados, os lleve a la vida eterna. Amén. El Señor omnipotente y misericordioso nos dé la indulgencia, absolución y remisión de nuestros pecados. Amén. Oh Dios vuelto, tú nos darás vida. Y tu pueblo se regocijará en ti. Haznos ver, Señor, tus Y piedades. danos tu ayuda salvadora. Señor, escucha mi Y oración. llegue a ti mi clamor. El Señor sea con Y vosotros. con tu espíritu. Oremos. Yo soy la salud del pueblo, dice el Señor. En cualquier tribulación en que clamaren a mí, los oiré, y seré su Señor perpetuamente. Aleluya, aleluya. Atiende, oh pueblo mío, a mi ley, y presta tu oído a las palabras de mi boca. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy la salud del pueblo, dice el Señor. En cualquier tribulación en que clamaren a mí, los oiré, y seré su Señor perpetuamente. Aleluya, aleluya.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Oremos. Muéstranos clemente, oh Señor, tu inefable misericordia, para que juntamente nos perdones todos los pecados y nos libres de las penas que merecemos por los mismos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos alegras con los méritos e intercesión de tu bienaventurado mártir Jorge, concédenos propicio que con el don de tu gracia consigamos los beneficios que pedimos por su intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo el Espíritu Santo vive y es Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Epístola del profeta Jeremías. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Señor, haz por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Hemos pecado contra ti, oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Tú, empero, estás entre nosotros, oh Señor, y sobre nosotros se ha invocado tu nombre. No nos desampares, Señor Dios nuestro. Deo gracias. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Sé propicio, Señor, por nuestros pecados, porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Aleluya. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque miraste mi aflicción, libraste mi alma de las necesidades. Aleluya.
Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Continuación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, se hará en efecto. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando os pongáis a orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelica dicta deleantur nostra delica. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes, Monseñor. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con el Señor, a este camino de fe, de esperanza y de amor. Nos encontramos en la segunda semana de Pascua de Resurrección. Hoy, viernes, dentro de esta segunda semana de Pascua de Resurrección, misa votiva por cualquier necesidad. Y también, pues, celebramos la memoria de uno de los tantos santos que tiene la Santa Madre Iglesia Católica. Lo decía al comienzo de la Santa Misa. Estas son las intenciones de nuestras misas cotidianas. El nombre de nuestro santo es San Jorge. Estas son las intenciones de nuestras misas cotidianas. A la sangre de Cristo, por la protección de todo mal y peligro, y de esta pandemia, sea protegido nuestro amado hermano Gerardo Sarmiento y toda su familia. Al Espíritu Santo, pidiendo que el señor Rodrigo Triana Rodríguez sea liberado de todo aquello que lo tenga atado, ligado y encadenado, pedimos por su salud, bienestar y prosperidad. En acción de gracias al Señor por bendiciones recibidas en la vida de Magdalena Bernal y familia, da gracias al Todopoderoso por su salud, bienestar y prosperidad y la de los suyos. Oramos por la salud y recuperación de nuestra amada hermana Luz María Feria Saogal, por la salud, bienestar y prosperidad y liberación de deudas de la familia Echeverri Beltrán, intención de Ligia Beltrán. También oramos por esta amada hermana. En acción de gracias a Dios por las bendiciones recibidas en la vida de Edwin Vargas y Magda Solarte, por conversión, salud, bienestar y prosperidad de el señor José Isaac Obando y Lucrecia Medina y toda su familia. Conversión, salvación y salud de Luis Felipe Robles Palacios. Oramos por la conversión, salvación, protección y prosperidad de Luis Fernando Robles Cruz. Por el eterno descanso de Luz Miriam Nieto Páez, intención de Zulma Crispín Nieto. Eterno descanso, por el perdón de los pecados de la señora Reinalda Espinosa Chávez, que el Señor perdone todos sus pecados, intención de Reinalda Espinosa Chávez. Por el eterno descanso de Francisco Ortiz Sanabria, intención de Joan Ortiz. En acción de gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas en la vida de la familia Gómez Piñeros, salud, paz, bienestar y prosperidad de Carlos Fernando Gómez Piñeros y Yuli Martín Romero y demás familia. Pedimos por todas las benditas almas del purgatorio, en especial por las almas de la familia Gómez Piñeros. Pedimos también por la salud y prosperidad de Monseñor Fernando Vargas y la comunidad parroquial y su familia.
Intención de la señora Vilma Piñeros. Por la liberación de todo lo que tenga atado, encadenado al señor José Francisco Acevedo Chávez, oramos por este amado hermano, lo cubra la sangre preciosa de Cristo, protegiéndolo de Satanás, de sus legiones, de la gente malvada y perversa. Y oramos por la conversión de la señora María José Campos. Dios tenga misericordia de esta amada hermana y perdone sus pecados. También en estas intenciones cotidianas colocamos nuestro proyecto parroquial, que el Señor abra puertas de bendición económica, financiera, y podamos obtener los recursos suficientes para poder construir nuestro templo parroquial. También oramos hoy por el bienestar de Sandra Liliana Cruz Ramírez y sus 2 hijas, por la protección y bienestar de Sara Estefanía Ramírez Peña, por la salud de Ana Caterín Sáenz y renovación de contrato de su empleo, por la salud de Cindy Lorena Espinosa, por la salud y bienestar de Monseñor y toda la comunidad parroquial, intención de Teresita, por la salud y bienestar del doctor Rubén. Y oramos por todos nosotros, los que nos encontramos en torno a este altar, por ustedes, amados hermanos, que nos siguen por este medio de comunicación, sus intenciones las colocamos sobre el altar del Señor, y ahora con el pan y el vino que se convertirán realmente en el cuerpo y la sangre del Señor, todas estas necesidades se transformen en gran bendición para todos ustedes. Nos proteja la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, protegiéndonos de Satanás, de sus legiones, de la gente malvada y perversa, y especialmente de esta pandemia. Ave María Purísima, sin pecado concebido, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De nuevo, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes, Monseñor. Sean todos y todas bienvenidas a este encuentro con el Señor, a este camino de fe, de esperanza y de amor. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 24, encontramos lo siguiente: hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado. Eso nos dice el evangelista Juan, capítulo 16, versículo 24. En mi nombre significa por el conocimiento que tienen, diría Jesús, por el conocimiento que tienen de mi bondad y de todas mis promesas. Dice San Agustín de Hipona que la falta de este conocimiento es lo que tantas veces, dice este santo, la falta de este conocimiento es lo que tantas veces la oración parezca ineficaz. ¿Falta de qué? Del conocimiento, de la bondad y de las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. San Alfonso María de Ligorio nos dice que la oración aplaca la ira de Dios y nos liberta del castigo, como nosotros tengamos deseos de enmendarnos. No se nos olvide esto de San Alfonso María de Ligorio. La oración aplaca la ira de Dios y nos liberta del castigo, como nosotros tengamos deseos de enmendarnos. Dice San Alfonso María de Ligorio: el hombre de corazón bondadoso, dice él, no puede dejar de compadecerse de los que están afligidos, ni de anhelar porque los deseos de estos obtengan cumplida satisfacción. Mas quien posee corazón tan lleno de bondad como el mismo Dios, Él es por su naturaleza bondad infinita, de donde se sigue que en Dios hay por natural propensión un deseo sumo de libertarnos de todo género de males, de hacernos felices y, dice San Alfonso María de Ligorio, de hacernos felices y comparticipantes de su propia felicidad. ¿Es el deseo de quién? De Dios.
Exige Dios, sin embargo, y por nuestro mayor bien, que le pidamos las gracias de que necesitamos para librarnos de los castigos a que nos hemos hecho acreedores y para llegar al goce de la felicidad eterna. Por esto nos tiene prometido que escuchará los ruegos que le dirijamos, confiados en su infinita En su infinita bondad. Vengamos, amados hermanos y hermanas, al objeto de la presente reflexión o predicación. La oración aplaca la ira de Dios y nos libra del castigo merecido. Como deseemos enmendarnos, eso lo decía al principio, a fin de librarnos del azote que nos aflige y sobre todo del castigo del castigo eterno. Fuerza es orar y esperar, no se nos olvide eso. Orar y esperar. Importa además orar y esperar conforme, amados hermanos y hermanas, es debido que será entonces parte también de esta reflexión, de esta predicación. Dios nos quiere salvos a todos. A todos quiere vernos salvados. Para que donde yo esté, estéis también vosotros. Eso fue lo que nos dijo Jesús. Dios entonces nos quiere salvo a todos. Y eso lo encontramos en la primera Timoteo 2:4. Y por muchos que sean los pecadores que merezcan el infierno, no quiere, sin embargo, que ni uno de ellos se pierda, sino que mediante la penitencia recobren todos su gracia y obtengan la eterna salud. Para libertarnos de los castigos merecidos y dispensarnos sus gracias, quiere el Señor ser rogado, es decir, que dirijamos nuestras oraciones a Él. Dice San Lorenzo Justiniano, la oración, dice él, suspende el castigo y solicita el perdón. Otra frase muy importante para que la tengamos en cuenta. Ojalá la escribamos allí en alguna hojita para recordarla. La oración suspende el castigo y solicita el perdón. Miremos entonces, amados hermanos y hermanas, lo importante que es la oración. Cuán grandes no son las promesas que hace Dios a quien le invoca. Acude a mí, dice el Señor, y yo te salvaré de todo daño. Jeremías 33:3. Acude a mí y yo te salvaré de todo daño. Pídeme y serás oído. Juan 15:7. Pedid cuanto queráis y os será concedido. Una sola es la oración, decía Teodoreto, pero ella es capaz de alcanzar todas las gracias. Y entendamos, amados hermanos y hermanas, entendamos lo siguiente, que cuando pedimos y suplicamos cosas útiles a nuestra eterna salud, útiles a nuestra eterna salud, no son obstáculo nuestros pecados para impedir lleguen a nosotros las gracias que solicitamos. San Mateo 7:8. Sea justo o pecador, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que ruega alcanza. Por esto decía David, Señor, vos sois la dulzura y la misericordia mismas
para aquellos que os invocan. Salmo 85, versículo 5. Así es que el apóstol Santiago nos exhorta a fin de estimularnos a la oración. Santiago 1:5. Cuando a Dios se pide, Él concede más de lo que se le pide. Cuando a Dios se pide, Él nos concede más de lo que, ¿qué? De lo que se le pide. Suelen los hombres, al ser solicitados por aquellas personas de que le recibieron alguna ofensa, echarles inmediatamente en rostro el disgusto que les causaron. Eso lo hacemos nosotros, los seres humanos, la mayoría, si no todos. Dios no lo practica así con nosotros. Cuando, amados hermanos y hermanas, solicitamos de Él alguna gracia para provecho de nuestras almas, recalco esto, provecho de nuestras almas, no nos echa en rostro las ofensas que contra su santidad hemos cometido, sino que al par que si siempre le hubiésemos servido fielmente, dice San Alfonso María de Ligorio, oye nuestras súplicas y nos da sus consuelos. Dijo en cierta ocasión el Señor a sus discípulos, y lo propio dice para nosotros en el día de hoy. Pedid y ¿qué? Y se os dará. Como si dijera, ¿por qué os quejáis de mí? Lamentaos de ustedes mismos por no haberme pedido las gracias. Por eso no la han recibido. Es como decir, pidan las gracias, lo que ustedes necesitan, y yo se las daré. Pidamos de hoy en adelante, entonces, amados hermanos y hermanas, cuanto queramos, y quedaremos llenos, satisfechos, siempre y cuando todo esté en orden a nuestra salvación y todo esto nos convenga a nosotros, no según nuestros deseos, nuestros criterios, sino el deseo de Dios, porque Él lo conoce todo y lo sabe todo. Y si careciéramos de mérito para obtenerlas, estas bendiciones, pues pidámosla. Dijo en otro lugar, dice, debemos pedirla dijo Jesús, pedidla en mi nombre. Esto es, por mis méritos al eterno Padre, y yo os prometo que obtendréis cuanto pidáis. Juan 16:26. Dice San Juan Crisóstomo, los príncipes de la tierra conceden audiencia a corto número de personas y pocas veces al año, mas Dios da continua audiencia a cualquiera que la solicite y escucha a todo el mundo. Confiados entonces en tan sublimes promesas, tantas veces repetidas por el Señor en las Sagradas Escrituras, amados hermanos y hermanas, pongamos nuestro empeño en pedirle continuamente nos conceda las gracias necesarias. ¿Para qué? Para salvarnos. Pidamos siempre las gracias necesarias para salvarnos. Esto es el perdón de nuestros pecados, la perseverancia en su gracia. Pidamos siempre el perdón de nuestros pecados, la perseverancia en su gracia. Es un don que hay que pedir siempre en la oración. ¿El don de la qué? De la perseverancia. Pidamos su divino amor, la resignación en su santa voluntad. Pidamos una buena muerte y la eterna gloria. Por medio de la oración conseguiremos todas estas gracias. Sin la oración, nada que obtendremos, nada conseguiremos. Por eso dicen comúnmente los santos padres de la Iglesia y los teólogos que la oración es necesaria a los adultos por necesidad de medio, que es decir,
que sin la oración es imposible salvarse. Eso lo dicen los santos padres de la Iglesia y los teólogos católicos, que la oración es necesaria entonces para conseguir ¿qué? La vida eterna. Eso mismo se deduce claramente de las Sagradas Escrituras, que dice: quien pide recibe. Luego dice Santa Teresa: quien no pide no recibe. Esas palabras dicen comúnmente los teólogos, con Santo Tomás de Aquino, que importan precepto grave. Oremos pues, amados hermanos y hermanas, oremos, y oremos con gran confianza. Y la pregunta sería: ¿confianza en qué? ¿Confiamos en estas divinas promesas? Pues dice San Agustín que Dios, por sus promesas, se hizo deudor nuestro. Prometió y no puede faltar a su palabra. Pidamos y esperemos, y nuestra salvación no podrá faltarnos. Jamás, amados hermanos y hermanas, jamás ha habido ni habrá, afirma el profeta, quien haya puesto en Dios su confianza y se haya perdido. No se nos olvide también esta frase: quien haya puesto su confianza en Dios y se haya ¿qué? Perdido. El Señor manifestó su voluntad de proteger a cuantos ponen en Él su esperanza. Pero como se aviene que algunos pidan gracias, dice San Alfonso María de Ligorio, y no las obtengan. Esto acontece, responde Santiago, porque la petición no se hace ¿qué? Debidamente. No basta solamente, amados hermanos y hermanas, pedir y pedir y pedir. Fuerza es pedir, y lo decía al comienzo, ¿y qué? Y esperar. Pedir y esperar como es debido. Dios tiene cumplido deseo de librarnos de todo mal y de hacernos partícipes de sus bienes, conforme lo anotaba al principio. Quiere ser rogado y rogado debidamente, para que seamos oídos. ¿Cómo pudiera oír el Señor a aquel pecador que le ruega, le libre del azote? Óigase bien, amados hermanos y hermanas, si él rehúsa arrancar de su corazón el pecado, que es la causa del azote, ¿cómo le pedimos al Señor en estos momentos que se vaya este mal de nuestra tierra, si seguimos los mismos con las mismas? Si seguimos ofendiendo a Dios con nuestros pecados, si antes de acercarnos al Señor nos alejamos de Él, si rechazamos los sacramentos, muy poca oración, ¿cómo queremos entonces que el azote se vaya de nuestra tierra, de nuestro mundo, si no nos comprometemos con el Señor y seguimos en la brancachela y en la comelona, y comamos y bebamos, que mañana moriremos? Sí, moriremos, pero ¿para dónde nos iremos? Cuando esto está en las Sagradas Escrituras, cuando el impío Jeroboam levantó su mano contra el profeta, que le echaba en rostro sus maldades, el Señor le secó la mano y el infeliz no pudo retirarla. Esto lo encontramos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 13, versículo 4. Pero yo les recomiendo que leamos este capítulo 13 para entender bien qué fue lo que pasó con este impío Jeroboam, ¿sí? Y el profeta enviado por el Señor. Dice el texto sagrado que vuelve entonces el rey al hombre de Dios
se volvió al hombre de Dios, le rogó, suplicase al Señor que le restituyera la mano. Y con ocasión de este suceso, dice Teodoreto, oh estúpido Jeroboam, tus súplicas al profeta que te alcance el recobro de la mano, y no ruegas que obtenga para ti el perdón de tu pecado. Devuélveme la salud, pero no pidió el perdón de sus pecados, porque había ofendido este rey impío a Dios con su pecado. Esto es lo que practican muchas personas. Ruegan al Señor que les libre del azote, suplican a los siervos de Dios que con sus oraciones impidan el castigo fulminado, y nos ruegan para conseguir su gracia a fin de dejar el pecado y mudar de vida. Ore por mí, Señor, ore por esta necesidad, ore por mi enfermedad. Estoy en un momento difícil, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo? Te estás acercando al Señor con un corazón sincero, arrepentido. ¿Quieres organizar tu vida de pecado? ¿Quieres dejar ese camino de maldad, de tinieblas? Comprometerte más con el Señor en la oración. Los domingos, congregarnos en nuestras parroquias, y especialmente donde usted sepa que hay una parroquia donde se celebra la misa tradicional o tridentina. Buscar al sacerdote para confesarnos. Una vida más de piedad, de oración, de recogimiento, de práctica de las virtudes cristianas. Queremos que todo nos llegue del cielo, pero no nos comprometemos con el cielo. Suplica a los siervos de Dios que con sus oraciones impidan el castigo, entonces, y ruegan para conseguir su gracia, entonces sin dejar su vida ¿de qué? De pecado. ¿Y cómo pueden entonces estos pretender ser librados del castigo si ellos no quieren arrancar la causa de ese castigo? ¿Quién es el que arma el brazo del Señor con sus rayos para castigarnos y llenarnos de angustia? ¿Quién es? Es el pecado, es el pecado, el maldito pecado, dice San Alfonso María del Gloria. Dice Tertuliano lo siguiente: los azotes de Dios son un censo que debe pagarse forzosamente por el que se ha hecho deudor suyo a causa del pecado. Igualmente dice San Basilio que el pecado es una escritura de débito que nosotros formalizamos contra nosotros mismos. Como quiere que cometiendo el pecado nos hacemos deudores voluntarios del castigo. No es Dios, amados hermanos, sino el pecado que nos hace infelices. No es Dios, es el pecado el que nos tiene en la ruina, en la miseria, daño, destrucción, aniquilamiento. No es Dios, es el pecado. El pecado es el que obliga a Dios a crear sus castigos. Dios castiga. Así muchos no están de acuerdo, pero Dios castiga. Y esto está dicho por muchos santos padres de la iglesia. Pregunta el profeta Jeremías 47:6: ¿cuándo cesarás de afligir a los hombres, espada del Señor? Ella sosiega, entra en la vaina y calla. Continúa empero diciendo el profeta: ¿cómo será posible que sosiegue si los pecadores no quieren poner no quieren poner fin a sus pecados? Y el Señor ha encargado al azote sus venganzas, mientras de ellas se hagan dignos los pecadores. Y los novenarios
y las limosnas, amados hermanos, y los ayunos, y las oraciones que estamos haciendo, ¿por qué decimos nosotros? Lo dicen muchos, ¿por qué no las atiende Dios? ¿Por qué no las atiende Dios? Y responde al Señor lo siguiente. Jeremías 14:12. Deberé atender, dice el Señor, a los ruegos de aquellos que imploran el perdón de la pena y no el perdón de los pecados, y son repitentes y no quieren enmendarse de sus pecados. ¿Qué me importan sus ayunos, sus víctimas, sus limosnas, si no quieren cambiar de vida? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirven tantos sacrificios si no se cambia de vida y se sigue en el pecado? A pesar de sus oraciones, penitencias y devociones, mi justicia divina se ve obligada a castigarlos y aniquilarlos. No pongamos pues, amados hermanos, toda nuestra confianza solamente en la oración o en otra suerte cualquiera de devociones, si no nos resolvemos a extirpar nuestras culpas. Por más que nos afanemos en orar, en golpear nuestros pechos, en pedir misericordia, todo esto no basta. También oraba el inicuo Antíoco. Nos dice la Escritura que sus oraciones no eran poderosas para alcanzar de Dios misericordia. Eso lo encontramos en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 9, versículo 13. Devorado el infeliz por los gusanos, próximo a la muerte, suplicaba se le librase de aquel suplicio, mas no sintiendo dolor de sus pecados, no consiguió misericordia. No pongamos nuestra confianza en la protección de nuestros santos patronos, sino tratamos de enmendarnos, de cambiar de vida, de hacer lo que ellos hicieron. Dicen algunos, nuestro santo, el santo de la oración que tengamos, otro santo nos protege, María, Madre nuestra, nos defiende, y con eso tenemos. No, este santo, San Antonio, San Francisco, Santa Rita, el santo de su devoción, San José, él nos defiende, la Santísima Virgen nos defiende, lo dejamos en las manos de ellos. Entonces, ¿cómo será posible evitar el castigo si no abandonamos nuestros pecados? ¿Cómo querrán favorecernos los santos si nosotros andamos reacios en prevenir el enojo del Señor? Él nos muestra el camino y nosotros nos vamos por otro. Dice el Crisóstomo, ¿sí? Dice esas palabras: ¿cómo querrán favorecernos los santos si nosotros andamos reacios en prevenir el enojo del Señor? También los judíos tuvieron a un Jeremías que abogaba por ellos, y a pesar de las oraciones de este santo profeta, no evitaron el castigo, porque no dejaron ¿qué? El pecado. No dejaron el pecado. No cabe duda, amados hermanos y hermanas, dice este santo doctor, San Juan Crisóstomo, que mucho prestan para alcanzar las divinas misericordias, las oraciones de los santos, pero ¿en qué circunstancias? La pregunta es ¿en qué circunstancias alcanzan ellos esas bendiciones para nosotros de parte de Dios? Ayudan, sí Señor, pero cuando nosotros contribuimos por nuestra parte, ¿sí? Le rogamos, por ejemplo, a San Jorge, que nos proteja, que nos cuide, que nos libre de todo mal y peligro, de Satanás, de su legión, de la mente malvada y perversa.
Pero si nosotros nos contribuimos por nuestra parte, ¿cómo nos puede ayudar San Jorge? Y nos violentamos por extirpar el vicio, evitar las pasiones y reconciliarnos con Dios. Esta violencia que hacemos sobre nosotros mismos es la que trae la bendición de Dios, ¿no? El violentarnos por sacar de nuestra vida ¿qué? El vicio, el pecado, la maldad, poner refreno a las pasiones y a todo esto que sabemos que nos lleva ¿a qué? A la condenación eterna. Mientras, dice San Alfonso María de Gregorio, mientras el emperador Foca andaba solícito en levantar muros y multiplicar defensas para contrarrestar al enemigo, oyó una voz que desde el cielo le decía: ah, Foca, que aprovecha afanarse en levantar defensas exteriores cuando el enemigo está dentro de los muros. La ciudad corre gran riesgo de caer en su poder. Conviene pues expulsar de lo interior de nuestra alma al enemigo que la ocupa. Esto es el pecado. De lo contrario, Dios no podrá salvarnos del castigo, porque Dios es justo y no puede permitir que queden impunes los pecados. Dirigían en cierta ocasión sus súplicas a María Santísima los moradores de Antioquía y rogaban les librase de un funesto azote que les mortificaba. Mientras estaban en el fervor de las súplicas, oyó San Bertoldo que desde el cielo respondió la Santísima Virgen lo siguiente: desprendeos de los pecados, y yo os libraré del castigo. Preguemos pues, para terminar, amados hermanos y hermanas, al Señor que nos muestre su misericordia, pero roguémosle como lo practicaba David: Señor, ayúdame. Dios quiere ayudarnos, pero quiere también que nosotros cooperemos a nuestra salvación, practicando cuanto alcanzáramos a hacer de parte nuestra. Ave María Purísima, sin pecado concebido, María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Oremos. Si anduviere en medio de la angustia, me vivificaréis. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Aleluya.
Ayúdanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Le suplicamos, Señor, nos unifique la ofrenda del presente don y nos haga dignos de su sagrada participación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santifica, Señor, las ofrendas que te ofrecemos y por la intercesión de tu bienaventurado mártir Jorge, purifícanos mediante ellas de las manchas de nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y vosotros. con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, equitativo y saludable el darte gracias en todo tiempo y en todo lugar, Señor Santo Padre, Dios Todopoderoso Eterno, por Cristo nuestro Señor, por quien alaban a tu majestad los ángeles, la adoran las dominaciones, tiemblan las potestades, los cielos y las virtudes de los cielos y los bienaventurados serafines la celebran con mutua alegría, a cuyos cantos te suplicamos, anidas también nuestra voz, diciendo con humilde alabanza. Santo, Santo, a ti pues, Padre clementísimo, humildemente rogamos y pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que aceptes y bendigas estos dones, estas ofrendas, estos santos y puros sacrificios, los cuales te ofrecemos primeramente por tu Santa Iglesia Católica, para que te dignes facilitarla, guardarla, reunirla y gobernarla por toda la región de la tierra. Por mi hermano el episcopado con un digno siervo tuyo, y con todos los obispos que por el mundo entero profesan y defienden la verdadera fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus siervos y siervas, de todos tus amados hermanos y hermanas que tenemos en esta Santa Misa, su conversión, salvación y sus diferentes necesidades. Y de todos los aquí presentes cuya petición te son conocidas. Por ellos que ofrecemos en nuestro iglesia este sacrificio de alabanza por sí y por todos los suyos, por la redención de sus almas, por la esperanza de su salvación y conservación, y rinden sus votos a ti, Dios eterno, vivo y verdadero. Unidos en una misma comunión, veneramos también primeramente la memoria de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, la del bienaventurado José, esposo de la misma Virgen, y de tus bienaventurados apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y de todos tus santos por cuyos méritos y ruegos, concédenos que todos seamos fortalecidos por el auxilio de tu protección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Por Cristo Domino nostrum. Amén. Bon corazón de Deus, incomimus Jesús, benedictam, asplicam, ratam, racionalem exponit, facere divinis sonalis, corpus et sanguis, via Delictissimi Filii et Domini nostri, Iesu Christi. Vivi, paterectur, civitanem santas, abenelatis manus suas, et elevatis operis in celum, de un Padre Sum omnipotente, y gracias a Dios benedictum, pregi fiditus y Spiritus accipi, in unicate es hoc omnes. Hoc est in corpus meum. Señor mío y Dios mío, Señor, yo creo en ti, aumenta mi fe y danos la paz. Gracias te damos, Señor. Senatis, Civis et Impericat Cancinis Sanctas Abenelatis manus suas, et gracias a Tis benedictum, et discipulis Dicius accipi elite Espeloris. Hic est in calis sanguinis mei, novi eterni testamenti mysterium fidei, ut vobis et multis secundetur in remissionem peccatorum. Benedictus Spiritus et Celicus in memoria. Señor mío y Dios mío, Señor, yo creo en ti, aumenta mi fe y danos la paz. Gracias te damos, Señor. Por tanto, Señor, nosotros tus siervos y también tu santo pueblo, acordándonos de la bienaventurada pasión del nuevo Jesucristo, Hijo Señor nuestro, como de su resurrección de entre los muertos y también de su gloriosa ascensión a los cielos, decimos a tu excelsa majestad, de tus propios dones y dádivas esta víctima pura, esta víctima santa, esta víctima inmaculada, este pan sagrado de la vida eterna y este cáliz de perpetua salvación, sobre los cuales dignate mirar con rostro propicio y sereno, y aceptarlos como dignas aceptar los dones de tu siervo el justo Abel, el sacrificio de nuestro patriarca Abraham y el que te ofreció tu sumo sacerdote Melquisedec, este sacrificio santo, esta hostia inmaculada. Suplicamos humildemente, Dios Todopoderoso, para que estos dones sean llevados, hermanos de tu santo ángel, a tu sublime altar, ante el acatamiento de tu divina majestad, para que todos con tus participantes de este altar recibiéramos el sacrosanto cuerpo y sangre de tu Hijo, y seamos colmados de toda bendición y gracia celestial por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Verdad también, Señor, de tus siervos y siervas, de todos estos fieles difuntos por quienes pedimos en esta santa misa, familiares, amigos, vecinos, benditas almas del purgatorio, hermanos y hermanas que nos precedieron con la señal de la fe y duermen en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a todos los que descansan en Cristo, te rogamos les conceda la mansión del refrigerio, de la luz y de la paz, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A nosotros también, tus siervos, pecadores, esperamos en la muchedumbre de tus misericordias. Dígnate darnos alguna parte y compañía, tus santos apóstoles y mártires, con Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, felicidad perpetua, Águeda, Lucía, Cecilia, Anastasio, y con todos tus santos,
en cuya sociedad te rogábamos, almitas, no como apreciar de nuestros méritos, sino como dispensar tu clemencia, por Cristo Señor nuestro, por el cual creas siempre, Señor, todos estos bienes, los santificas, los vivificas, los bendices y nos los comunicas. Rixon e conixo et uniso, Stivi Deo Patri Omnipotenti, en unitate Spiritus Sancti, omnis honor e gloria. Per omnia saecula saeculorum. Amén. Oremus, Tempis salutaribus volenti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster. Te suplicamos, Señor, nos libre de todos los males pasados, presentes y futuros. Por intercesión de la bienaventurada y gloriosa, siempre Virgen María, Madre de Dios, y de tu bienaventurado apóstol Pedro y Pablo, Andrés y todos los santos, da propicio la paz a nuestros días. Para que, ayudados con el auxilio de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y seguros de toda perturbación. Per autem Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui tecum vivi reina in aeternitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Con tu espíritu. Bendiciones y gracias por tu examen de nuestro Jesucristo, que haya en tu vida eterna. Amén. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Señor de Jesucristo, que diste los apóstoles de la paz de nuestro Señor, unís a mis pecados en la obra de tu iglesia, digna de paz en tu voluntad. Vivis y reina Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Con tu espíritu.
Domini Alma mea, corpus Domini nostri Gesù Cristo, custodia eterna. Amen. Invocado, levantamos invocado del mismo Jesús. Salmis, por nuestro Jesucristo, custodia eterna. Yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra. Por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por tanto, ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que roguéis por mí a Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros, perdona vuestros pecados, os lleve a la vida eterna. Amén. Y Dios omnipotente y misericordioso os conceda indulgencia, absolución y remisión de vuestros pecados. Amén. He aquí el Cordero de Dios. He aquí el que quita los pecados del mundo. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Christi. Corpus Christi.
para los hermanos y hermanas que no pudieron recibir a Jesús sacramentado, vamos a hacer la comunión espiritual de rodillas. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Acuérdate de la palabra a tu siervo, en la cual me diste esperanza. Esta es mi consuelo en mi aflicción. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Oremos. Suplicamos, Señor, nos concedas que, purificados de los afectos terrenos, caminemos a la plenitud del sacramento celestial, de cuyo sacrificio hemos participado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Te suplicamos humildemente, Dios Todopoderoso, que pues nos alimentas con tus sacramentos, nos concedas también por la intercesión de tu bienaventurado mártir Jorge, que te sirvamos dignamente con santas costumbres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo el Espíritu Santo y reina de Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con Con tu vosotros. espíritu. Bendigamos al Señor. Demos gracias al Señor. Sea agradable, Santa Trinidad, el homenaje de tu siervo. Este sacrificio que yo digno de recibir de tu majestad, te sea aceptable a mí y a todos aquellos por quienes lo he ofrecido, sea por tu día propiciatorio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y los bendice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Comienzo del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. La Señor de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios, por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada se hizo de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, mas el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales nacen no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria. Gloria al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Deo gracias. Demos gracias al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oremos. Oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mira propicio al pueblo que a ti clama, y por intercesión de la gloriosa e inmaculada siempre Virgen María, Madre de Dios, de San José su esposo, y de tus santos apóstoles Pedro y Pablo y todos los santos, escucha misericordioso y benigno las súplicas que te dirigimos pidiéndote la conversión de los pecadores, exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, te pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que deambulan por el mundo para perder las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros.